Por fin, hoy es el día. Hoy nos subimos a uno de los primeros Sirio y estoy deseando probarlo y enseñároslo. Y aquí con la llegada del gran rival de Irio, como es el Velaro de Renfe, nos disponemos a esperar estos últimos minutos antes de que llegue el tren. La competencia es dura, la competencia es dura entre los dos. Va a ser interesante ver cuál se lleva el gato al agua. Y hay una cosa en los trenes Sirio que no acabo de entender, me sorprende bastante, y es que, bueno, aparte del polémico 2030, esto de Frecciarosa y la bandera italiana, yo sigo sin entender por qué la han conservado, porque son trenes nuevos que han venido para España explícitamente, no vienen de Italia, no son, digamos, reutilizados, y sin embargo no han puesto casi en ningún sitio, casi en ningún tren, la bandera española. O, por ejemplo, haberlo bautizado como Fleccia Roja en lugar de Frecciarosa, que sería el italiano. Es algo que yo no acabo de comprender, pero bueno. Y no sé si es por ser el primer día o lo van a hacer más, pero un 10% en el siguiente billete y una galleta de regalo. Y aquí llega, máxima expectación. Irio entra en la estación. Bueno, pues estamos a bordo. Estos son los asientos. Estoy en la clase, vamos a decir, turista, la que han bautizado como singular, un nombre un poco rebuscado, pero bueno, cosas de marketing, supongo. Y estos son los asientos de este tipo de clase, muy elegantes, en piel, en fin. Y el tema de la bandeja, que vamos a ver cómo está. Es como muy firme, es como muy compacta, suele ser más bien plastiquillo de estos baratos, y la verdad es que es muy firme para dejar cualquier cosa, libro, ordenador, etcétera. Está muy bien. Bueno, los reposapiés no hay mucho que contar, más de lo mismo, digamos, tampoco es que sea una cosa distintoria. Y la revista esta, que yo creo que es la revista del menú, así que luego le echaremos un vistazo. Si quiere ver el mundo. ¿A lo friki? A lo friki, pues bueno, a la... Y ya salimos de Zaragoza, rumbo a Madrid, con un tren que por lo menos en este vagón está, vamos a decir, un 80%, pero hay algún otro vagón que he visto por ahí que estaba un poquito más lleno, y otros todo lo contrario, un poquito más vacíos. Así que a ver qué tal el viaje. Vale, como veis, unos cuantos asientos vacíos, todos agolpados, es curioso, o todos están llenos o todos están vacíos. Y lo que es el asiento, pues la verdad es que, y esto que es la clase singular, la más básica, la tarifa, vamos a decir, económica, muy elegante. El interiorismo del tren, la verdad es que es una pasada, ¿eh?
vamos a entrar en el baño, porque habrá que enseñarlo todo, o todo lo que se pueda. A ver, un poco pequeño. El del Velaro es más grande, es más amplio, es un poco claustrofóbico, aunque bueno, un baño de un tren tampoco se puede pedir gran cosa, ¿no? Con esos botoncitos, bueno, para el jabón, normal y corriente, parece, ¿no? Sí. Este que sería el del agua, entiendo. Correcto. Nada normal, nada del otro mundo. Y luego esto sería lo del el secamanos, ¿no? Sí. El secamanos. Este es el baño del coche Irio. Mucha gente, bastante gente, aunque he escuchado a algunos que no sabían que se estrenaba el tren hoy, por tanto, sorpresa. Por cierto, unos cuantos sin mascarilla, una cosa un poco incomprensible, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El bozal, como le llaman algunos. Pero en estos tiempos que corren, con la normativa vigente y con la que está cayendo en tema de virus, yo no sé muy bien cómo nos la ponen, pero bueno, allá cada uno. Y ojo, que la cafetería está a rebosar. No sé si voy a pedir algo al final, porque voy a tener que esperar un buen rato. Está llena, hasta los topes. Gracias. Es el asiento en sí, digamos, el espacio básico del viajero, la verdad es que está muy bien. Hay mucha amplitud para las piernas, también para los brazos, y la verdad es que es bastante cómodo el asiento, lo aseguro. Y esta es la revista supuestamente del menú, lo que sería el Haisea Bistro, la oferta, digamos, tanto en la cafetería como en los carritos que van paseando por el tren, con los precios y demás, lo cual siempre viene bien, y parece que hay bastante variedad, ¿no? Y en cuanto al tema de precios, así por encima, pues digamos que más o menos lo esperable en un tren, ya sabéis que siempre es un poquito más caro, pero bueno, cosas de poder tomarte algo a bordo. Y supuestamente, pues como nos comentó su día Óscar Santamaría en la entrevista, pues con mucha variedad de todo tipo, ¿no? Quizás es algo que suele faltar en un tren. Aquí con un paisaje bien bonito de fondo, terminando de ver la considerable carta de menú, por así decirlo, de a bordo. Hay bastante donde elegir. Si tienes hambre, desde luego, en este tren, y dinero, hambre y dinero, en este tren no vas a pasar hambre. La verdad es que te puedes aburrir, ¿eh? Te puedes aburrir mirando todo lo que tienen disponible. Incluso una cosita especial, vamos a decir. Y hay que decir que Irio, o yo también, hemos tenido suerte, porque el día de su primer funcionamiento, el primer día de su funcionamiento, tenemos un paisaje otoñal precioso y encima con las típicas nubes de postal. Un día muy bonito, una luz muy bonita, perfecto para disfrutar del paisaje, que en ciertas zonas, la zona de Guadalajara, la zona cercana, pues, por ejemplo, a Lleida y demás, pues también esta zona que estamos ahora mismo cerca de Calatayud,
está muy bonita y es muy fotogénica. La verdad es que es un día para disfrutar del paisaje y dejarse llevar, porque lo que se puede ver a través de la ventana hoy es muy evocador. Y como ya he dicho antes, el tema de la amplitud de los asientos, aquí hay dos vacíos, voy a aprovechar con el tema de los reposabrazos. Hay trenes que, si no recuerdo mal, tienen un reposabrazos muy justito para los dos. Siempre hay un poco de disputa y de lío, y aquí en este caso no, hay bastante amplitud de asientos, y eso que es la clase, como digo, económica, la singular. El espacio para maletas es bastante amplio, la verdad, aunque ya digo que el tren no va lleno, pero da la sensación de que sí que hay bastante espacio. También la parte de arriba de los portaequipajes está bastante bien, bastante profundo, que a veces falta espacio. Y en cuanto al confort de a bordo, lo que sería el traqueteo del tren, os aseguro que es muy confortable, es muy sutil y me recuerda muchísimo a la calidad, vamos a decir, del tren Velaro. Es muy similar. Y por supuesto, uno de los platos fuertes de este tren, que es la conectividad con el tema, por ejemplo, del 5G, que además es gratuito. Así que, en ese sentido, muy importante. A los chicos paseándose con el carrito, que la verdad es que no han parado en todo el viaje.
Vamos a marcarnos un momento el protegido, un breakable. Y este avión volando tan cerca nos anuncia que estamos ya muy cerquita. Estamos llegando ya a la ciudad de Madrid, el destino del viaje. Buenos días. Les informamos de todas las conexiones del sistema de transporte multimodal integrado de IDIO. Todos los clientes en conexión con alguna de nuestras líneas aéreas asociadas o en código compartido, por favor, diríjanse al acceso de conexiones de cercanías con el aeropuerto de Barajas situado en el andén superior de llegada. Cuando llegue al aeropuerto, usted podrá moverse entre todas las terminales T1, T2, T3 y T4 en el autobús gratuito que las conecta entre sí. Todos los clientes en conexión con otros trenes Sirio, por favor, diríjanse a la sala de llegadas de Atocha, situada al fondo del mismo andén de llegada de este tren. Todos los clientes con reservas de taxi o VTCs realizadas a través de la app o web de IDIO, por favor, diríjanse al espacio específico situado en el exterior de la planta baja de la estación de Atocha Cercanías. Si tiene alguna duda, diríjanse a cualquier asistente de IDIO. Están preparados para ayudarle. Hola, estamos llegando a Madrid-Atocha. Final de trayecto. Por favor, tengan cuidado a la hora de desembarcar con el espacio entre coche y andén y recuerden llevar consigo todas sus pertenencias. Recordamos a nuestros clientes de clase infinita y singular Café by You y a los titulares Yo Infinita y Yo Singular de nuestro programa de fidelización que podrán disfrutar aquí en Madrid de nuestra zona exclusiva de trabajo y descanso en el espacio Casa IDIO by Only You, ubicada en el Hotel Only You Atocha. IDIO y todo el equipo de asistentes, esperamos que el viaje haya sido de su agrado y deseamos verles pronto de nuevo a bordo. Muchas gracias. Good morning. Here is some information about all IDIO integrated multimodal transport system connections. All customers connecting to one of our partners or code-share airlines, please proceed to the Barajas Airport local connections entrance located on the upper arrivals platform. On arriving at the airport, you can use a free shuttle bus service to travel between all the terminals, T1, T2, T3 and T4. All customers connecting to other IRIO trains, please proceed to the Atocha Arrivals Hall, located at the far end of the arrival platform of this train. All customers who have booked a taxi or private hire vehicle through the IRIO app or website, please proceed to the dedicated area located outside the ground floor of Atocha Cercanías station. Pues ya estamos en Madrid, todo muy bien, muy confortable y además hemos llegado incluso con varios minutos de adelanto, lo cual siempre es buena señal, más aún para el día en el que estos trenes han debutado.